En este caso no hay restricciones cuando se quiere formar un grafo, ya que puede haber varias aristas entre dos vértices. El vértice de partida y el de llegada puede ser el mismo, las aristas pueden o no llevar flechas. Los grafos permiten estudiar las interrelaciones entre unidades que se encuentran en interacción. Son diagramas que, si se interpretan de forma adecuada, proporcionan información como, por ejemplo, los mapas, diagramas de fluidos o de flujos, entre otros. Un poco manejando la terminología que se utiliza en la teoría de grafos, tenemos lo que son los vértices, que no es más que los objetos representados por un punto dentro de un grafo. Las aristas vienen a ser las líneas que unen los vértices. Tienen también las aristas adyacentes, que son dos aristas cuando convergen sobre el mismo vértice. También tenemos las aristas múltiples o paralelas. Son de este modo que se tiene incidencia común entre los mismos vértices que conformen el nodo. El lazo es una arista cuyos extremos inciden sobre el mismo vértice. También tenemos las aristas incidentes. Una arista incidente a un vértice si ésta lo une a otro vértice. En el ejemplo que se muestra acá, tenemos que la arista 6 es incidente en los vértices A y B. También tenemos los vértices aislados, que son aquellos que tienen grado 0. Los vértices pendientes son aquellos grafos que contienen solo una arista, es decir, es aquel que es grado 1. El cruce son las intersecciones de las aristas en puntos diferentes a los vértices. Tenemos grafos sencillos o simples. Se dice que es de esta forma si no tiene aristas cíclicas y existe una sola arista entre dos vértices. También puede ser aquel que no contiene lazos ni aristas paralelas o dirigidas. El grafo completo es un grafo donde cada vértice tiene grado igual a n-1. N es el número de vértices que componen a este grafo. Para saber el número máximo de aristas que posee un grafo completo, se aplica la fórmula que se muestra acá. Entre las aplicaciones de los grafos, las más importantes son las siguientes: establecer rutas entre ciudades, determinar tiempos máximos y mínimos de un proceso y llevar flujo y control de un programa. Tenemos diversos tipos de grafos y estos se dividen en dos grandes grupos principales: los no dirigidos y los dirigidos. Los no dirigidos son aquellos en los cuales los lados no están orientados, no los vemos identificados como flechas. Tienen un conjunto de aristas, arcos o lados, tal que cada arista se asocia a un par no ordenado de vértices, de modo que para cualquier par de nodos existe al menos un camino que los une. Acá tenemos dos ejemplos de un grafo no dirigido. Ahora bien, los grafos dirigidos son aquellos en los cuales los lados están orientados. Los podemos ver como flechas. Se conoce también como dígrafos. Tienen un conjunto de vértices o nodos y un conjunto de aristas, arcos o lados, tal que cada arista se asocia a un par ordenado de vértices. En grafos dirigidos, para cada lado AB, A, el cual es el vértice de origen, se conoce como la cola del lado, y B, que es el vértice destino, se conoce como la cabeza del lado. También tenemos lo que son los grafos pesados, ponderados o etiquetados. Un grafo pesado cuando sus aristas contienen datos, etiquetas. Una etiqueta puede ser un nombre, costo o un valor de cualquier tipo de datos. También este grafo se le denomina red de actividades. El número asociado al arco se le denomina factor de actividad. En este ejemplo que se muestra acá, las etiquetas vienen siendo las letras que están dentro de cada uno de ellos. El grafo simple es un grafo que no tiene lazos ni aristas paralelas.
Un grafo es nulo cuando los vértices que lo componen no están conectados entre sí. Esto quiere decir que son vértices aislados. Tenemos el grafo regular, que es aquel con el mismo grado en todos los vértices. Si ese grado es una constante, lo llamaremos K, el número de esa constante regular. En el ejemplo que se muestra acá, cada uno de los nodos tiene dos conectores. Entonces, este ejemplo se llamaría 2 regular. Existe también el grafo bipartito, es aquel cuyos vértices pueden formarse dos conjuntos disjuntos, de modo que no haya adyacentes entre vértices pertenecientes al mismo conjunto. El grafo completo es aquel con una arista entre cada par de vértices. Es decir, desde cualquier vértice podemos encontrar un camino hacia otro vértice con solo recorrer una arista. Aquí se muestran algunos ejemplos. Existen también los grafos platónicos, que son aquellos formados por los vértices y aristas de sólidos regulares conocidos, como por ejemplo el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Los grafos conexos son aquellos que se definen donde cualquier vértice B pertenece al conjunto de vértices y es alcanzable por algunos. Es decir, existe conexión entre todos los nodos. Ahora bien, hablando un poco de la teoría de grafos, esta tiene su origen en el problema de los 7 puentes de Konigsberg, resuelto por Leonard Euler. Esta teoría se remonta al siglo XVIII, con el problema de los puentes Konigsberg, el cual consistía en encontrar un camino que recorriera los 7 puentes del río Fregen, en la ciudad de Konigsberg. Actualmente está llamada con el nombre de Kaliningrado, de modo que recorrieran todos los puentes pasando una sola vez por cada uno de ellos. El trabajo de Leonard Euler sobre el problema titulado La solución de un problema relativo a la geometría de la posición en 1936 es considerado el primer resultado de la teoría de grafos. Esta es aplicada a una gran cantidad de áreas. Más tarde, otros problemas influyeron en el desarrollo de esta teoría de grafos, como lo fue el estudio de las redes eléctricas, la enumeración de isómeros de hidrocarburos, entre otros estudios. En la teoría de grafos, solo queda lo esencial del dibujo, la forma de las aristas no es relevante, solo importan sus extremidades o cabos. La posición de los vértices tampoco se toma en cuenta y se puede variar para obtener un grafo más claro y hasta sus nombres pueden cambiar. Estos cambios son conocidos como isomorfismos. Entonces, un grafo es isomorfo si existe una correspondencia unívoca de uno a otro grafo entre sus vértices, de tal forma que dos de estos quedan unidos por una arista en común. Respecto a la representación de los grafos, existen diferentes formas de mostrarlos, además de la geometría y muchos métodos para almacenarlos en un computador. La estructura de datos usada depende de las características del grafo y el algoritmo usado para manipular. Entre las estructuras más sencillas y usadas se encuentran las listas y las matrices, aunque frecuentemente se usa una combinación de ambas. De las estructuras de listas tenemos 3. Una de ellas es la lista de incidentes. Las aristas son representadas con un vector de pares ordenados de grafos dirigidos, donde cada par representa una de las aristas, tal como se muestra en el ejemplo que está aquí. Otra de las estructuras de lista es la de lista de adyacencia. Cada vértice tiene una lista de vértices, los cuales son adyacentes a él. Esto causa redundancia en un grafo no dirigido, ya que A existe en la lista de adyacencia de B y viceversa. Pero las búsquedas son más rápidas al costo de almacenamiento de. Por ejemplo, se muestra acá cómo se representa la lista de adyacencia. Por último,
último, respecto a las estructuras de lista, está lista de grados, también llamada secuencia de grados o sucesión gráfica en un grafo no dirigido. Es una secuencia de números que corresponde a los grados de los vértices del grafo. Simplemente se establece el grado del grafo y se separa con comas respecto a la secuencia que tenga el recorrido del grafo que se esté estudiando. El otro tipo de representación son las estructuras matriciales. Tenemos dos. La matriz de incidencia, que es cuando el grafo está representado por una matriz de aristas por vértices, donde la relación arista-vértices contiene la información de la arista. 1 representa el hecho de que esté conectado y 0 el hecho de que no tenga conexión con otro nodo. Así como se muestra en el ejemplo que se presenta acá. Y la otra forma de representarlo es la matriz de adyacencia. El grafo está representado por una matriz cuadrada M de tamaño n cuadrado, donde n es el número de vértices. Si hay una arista entre un vértice X y un vértice Y, entonces el elemento M sub Y es 1, de lo contrario es 0. La teoría de grafos juega un papel muy importante en varias áreas de la ciencia de la computación, tales como teoría de cambios y lógica de diseño, así como inteligencia artificial, lenguajes formales, gráficos por computadora, sistemas operativos, compiladores y organización y recuperación de información. También tiene relación con gran cantidad de áreas como ciencias sociales, lingüísticas, ciencias físicas, ingeniería de comunicación y otras. Básicamente, esta teoría ha permitido la estructuración más gráfica de algunos procesos que sirven para simplificar un poco el estudio de los. Gracias por su atención.